Bendito Dios y Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de congregarnos una vez más en familia, para aprender de ti, para edificar nuestras vidas sobre el fundamento de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros para siempre. Y te agradecemos porque nunca nos dejarás, Señor, nunca nos desampararás. Recibe toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor, recibe la exaltación. Pido que bendigas, hermanos, Señor, en este tiempo en el cual no nos hemos podido encontrar, a los que no hemos podido ver a través de estas plataformas. Que los bendigas, bendiga a sus familias y hagas que todo esto, Señor, ojalá pase pronto para podernos encontrar una vez más como una familia en Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor. Amén. Listo. Los invito para interpretar el himno número 400. Himno número 400. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevará a la humanidad. Mis hermanos, ahora los invito para que interpretemos el himno del Señor, es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará
guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, yo lo escucho. Gracias, hermana. Buenos días de nuevo para todos. Bienvenidos. Días. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro culto dominical, pero antes de ir a la palabra del Señor, tenemos algunos anuncios. Estamos próximos a un evento de discipulados y para eso pues hemos solicitado a cada uno de ustedes nos puedan informar de estos discipulados personales cuáles ya han realizado, porque queremos como iglesia ser parte de su crecimiento y su madurez espiritual. Entonces tenemos inicialmente un discipulado pequeñito de 10 lecciones que se llama Encontrando Dirección en la Palabra de Dios. Luego uno un poco más profundo que se llama el 1 por 1. Más adelante un estudio panorámico de la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis que se llama La Historia de la Esperanza. Otro que va enfocado más a la obediencia y de los mandatos del Señor que se llama El Camino al Gozo. Luego viene un manual de membresía de la iglesia y posteriormente algo que nos ayudará mucho con el carácter como creyentes que se llama autoconfrontación. El punto aquí es estos frutos que ven arriba en la pantalla, en los arbolitos. Madurez, servicio, fidelidad y carácter. Esos son los 4 frutos que queremos ayudar a crecer y a madurar en cada uno de nosotros como iglesia. Entonces, para los hermanos que aún no han diligenciado el formulario, les agradezco, por favor, que lo estén diligenciando. Si el Señor lo permite, en unos 15 días vamos a estar empezando ya con estos ciclos de formación personal de discipulada. Entonces, por favor, para que lo puedan ir haciendo. Algunos hermanos que quizás no han podido tener acceso al internet ya me han llamado, me han dado la información y con gusto pues ya les he diligenciado ahí el formulario, entonces no tienen que hacerlo de nuevo ni esforzarse en eso los que ya me llamaron.
Recordemos que es personal, no es familiar, es personal. Entonces, cada uno de los miembros de su familia deben diligenciar. Ya, ¿cuál es el siguiente? Perdónenme. El próximo sábado, 29 de... No, este no es 29. El próximo sábado, que es el último sábado de este mes de agosto, tenemos nuestra reunión, que es 29 de agosto, sí, de agosto. Tenemos nuestra reunión de caballeros. Estamos haciendo una reunión mensual por ahora. Algunos hermanos pues me pidieron que se corriera la hora. El mes pasado lo hicimos a las 6 de la tarde. Este fin de semana, el próximo sábado, lo vamos a hacer de nuevo a las 6 de la tarde. Es un tiempo de comunión entre varones. Además de un estudio, tenemos unas charlas allí personales. De pronto charlamos algunas cosas de hombres, ¿cierto? Y es un buen tiempo. Es un buen tiempo y animo a todos los caballeros mayores de 18 años para que se puedan conectar. Separen este tiempo. El próximo sábado es una sola vez al mes por ahora, 6 de la tarde, a través de esta plataforma Zoom. El próximo mes de septiembre, el día 5, tenemos la segunda conferencia misionera o de misiones que organiza Sivan para este año 2020. Esta conferencia tiene como título El llamado al servicio. Es el día 5 de septiembre de este año a partir de las 3 de la tarde por esta plataforma, por Zoom. Como les había anunciado en días anteriores, vamos a estar enviando el link a través del cual se pueden ir inscribiendo para que les llegue el acceso a esta conferencia. El invitado para esta oportunidad es el pastor Joaquín Catalán y el versículo lema es el que tenemos allí en pantalla, Juan 13, en capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El llamado al servicio basado en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Todos cordialmente invitados. También recordemos, bueno, el próximo sábado, perdóname, yo confirmo aquí. El próximo sábado es el último sábado de este mes. Y de hoy en 15 días, que es 6, si no estoy mal, 6 de agosto, tenemos nuestra cena del Señor. Entonces, para que estemos preparando los elementos necesarios para poder compartir a través de esto. También les quiero recordar, adicionalmente a esto, gracias mi hermana Laurita, adicionalmente a esto, bueno, nuestra canasta de amor y las ofrendas para nuestra congregación. Como bien conocen, allí ya tenemos algunas cuentas ya disponibles para esto. Les ruego que estemos muy atentos. Próximamente vamos a cambiar ese número, porque esto es una cuenta prestada y vamos a estar cambiando el número también. Entonces, les estaremos informando en su momento. Por ahora seguimos como estamos. Y bueno, gloria al Señor por darle o por tener ese privilegio, porque es un privilegio, en darle de todo corazón de acuerdo a lo que ella nos ha provisto, ¿no? No con tristeza ni por necesidad, sino con corazón alegre y gozoso en agradecimiento a Dios. Bien, mis hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que tomen sus Biblias nuevamente. Si pueden tomar apuntes, está bien. Es de gran bendición poder escudriñar la palabra después, corroborar lo que se ha dicho aquí en el servicio, ver si es cierto o no lo que está en la palabra de Dios, de lo que se dice. Y por supuesto puede servirnos para recordarlos en algún momento determinado más adelante. Qué bonito poder tener
tiempo y disposición apuntando lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y para comenzar con este estudio, déjenme hacerles una pregunta. Déjenme hacerles una pregunta. De tu juventud, aunque sé que hay varios que me escuchan, que son adolescentes y jóvenes, nosotros ya tenemos más añitos algunos, de tu juventud o de tu época que estás pasando, si eres joven, ¿cuál fue ese viaje de juventud que te impactó? Ese viaje, yo sé que alguno ha tenido algún viaje especial que tienes todavía gratos recuerdos y muchas imágenes en tu cabeza claras, imágenes claras en tu mente. Piensen por un momento cuál fue ese viaje. Si me preguntan a mí, podría decir de mi juventud dos viajes especiales. Uno de ellos fue un viaje familiar que hicimos hace bastantes añitos ya, en familia para un mes de diciembre a los Llanos Orientales. Ese fue uno de los mejores viajes de mi vida. Fue increíble porque estuve allá con mi mamá, con mi hermano, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, con los primos de mis papás. Bueno, más de 60 personas estuvimos por cerca de 2 semanas en una finca llano adentro. Bien adentro de los Llanos Orientales. Llegar allí fue tortuoso porque era lejos. Parte de la carretera era difícil para llegar, pero una vez estando allí, el paisaje es simplemente espectacular. Un paisaje difícil de describir. Todos los días que estuve allá conocí más cosas, más lugares. Muchos de ellos no he vuelto a ver hasta el día de hoy. Las planicies de las llanuras, los morichales, los chigüires, los osos hormigueros, caballos salvajes, ganado y más ganado inmensos, atardeceres como nunca más he podido ver y cabalgar a toda velocidad por las llanuras, pero sobre todo en ese viaje recuerdo mucho la unión familiar, ¿no? Esa experiencia de convivir con tantas personas que son familia, pero que nunca realmente uno vive con ellos. Todo eso no tiene comparación. Y el otro viaje que quedó muy grabado en mi mente, por supuesto, y como sé que a muchos, porque los que vivimos o nacemos en Colombia y tenemos, o nacemos en el interior del país, pues uno de los anhelos más grandes que tenemos desde niños es conocer el mar. Por lo menos en mi familia, ese era un anhelo desde muy pequeño, difícil de cumplir, no era muy sencillo, era un sueño. Conocer el mar era costoso, lejos. Y en algún momento de mi juventud se presentó la oportunidad de ir con mi tío al mar, con la familia. Y bueno, eso es otro cuento, mirar la inmensidad del mar, a diferencia de lo que ve uno en televisión, ¿no? Eso para mí fue impactante y de esos viajes pues tengo recuerdos, gratos recuerdos, imágenes que parece que hubieran sido ayer muy, muy claras en mi mente, cosas de lo que sucedió allí y todo esto no hubiera sido posible experimentarlo o vivirlo si no hubiera tenido una familia, ¿no? El esfuerzo de mi familia, de mi mamá, de mi tío, que es como mi papá. Y en la juventud de cualquier persona es importante, muy importante la gente que nos rodea.
Es muy importante la influencia de aquellos que viven cerca de nosotros, que conviven con nosotros, sus costumbres, su forma de hablar, lo que leen, lo que hacen, lo que ven o escuchan, incluso las muecas o los ademanes que puedan tener estas personas, generan cierta identidad, tanto física como emocional, en las personas. Incluso por estos días mis hijos me recordaban muy seguido, se quedaban mirándome y me decían, ¿cómo te pareces a tu mamá? ¿Cómo te pareces a tu mamá? Y es cierto, uno en la juventud inconscientemente a veces toma muchas cosas de los padres, ¿no? Pero también esto de la familia y de los que nos rodean influye mucho en la fortaleza espiritual. Porque aunque no parezca, cuando estamos en casa, con la familia, consciente o inconscientemente, estamos aprendiendo, estamos observando y también estamos copiando aquellas cosas que nos llaman la atención. Padres, especialmente padres de familia, ¿se han percatado de esto? ¿Se han percatado de que sus hijos están aprendiendo constantemente de ustedes y los miran? ¿Somos conscientes de que nuestros hijos nos observan todo el tiempo? Y si no somos conscientes, bueno, ya lo sabes. Y sabiendo esto, teniéndolo en mente, quisiera preguntarte, y hablo especialmente para los padres. ¿Cómo está hoy día tu vida de piedad? ¿Cómo se refleja hoy día en tu vida, en medio de la cuarentena, muy cerca de tus hijos, ese anhelo hacia las cosas de Dios? ¿Qué tal tu anhelo para leer la palabra de Dios a diario? ¿Qué tal tu anhelo de orar? ¿Qué tal tu anhelo de disposición al servicio a tu Dios? El título de la enseñanza de hoy es una pregunta. ¿Estás viendo a Dios? ¿Estás viendo a Dios? Y está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el versículo 41 en adelante. Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. A ver, yo veo aquí. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Dejemos este tiempo en las manos de nuestro Señor antes de adentrarnos en el estudio. Bendito Padre Celestial, te damos gloria y honra en este día, Señor, dándote gracias, reconociendo tu grandeza y tu poder.
agradeciendo tu misericordia para cada uno de nosotros, esa misericordia que es nueva cada mañana y que permite, Señor, que hoy estemos reunidos a través de esta plataforma, a la distancia, pero en tu nombre, Señor, en torno a tu palabra, para escuchar, para aprender, para entender. Señor, gracias te doy por cada familia que está aquí representada, por algún miembro de la familia que está conectado a través de el internet allí, que me escucha, Señor. Ruego que, Padre, como lo has prometido, estés tú atento a cada una de las necesidades que podamos tener en cuanto a salud, en cuanto a economía, alimentos. Señor, confiamos en tu bondad. Sabemos que tú suples todas las necesidades en sustento y abrigo que tenemos. Tú las conoces bien, Señor. Ruego por los hermanos enfermos que están en aflicción, por su recuperación. Gracias también te doy, Señor, por este nuevo miembro de la familia en nuestra congregación que ha nacido en esta semana. Gracias por la vida de Javier y de Angélica. Señor, que se haga tu voluntad en la vida de este niño. Si es tu voluntad, Señor, que llegue a tus pies, así sea. Rogamos por su vida, su salvación, pero también, Señor, utilízale de acuerdo a tu voluntad para tu gloria, para tu servicio. Señor, este tiempo te pedimos que nos ayudes a estar atentos, a estar concentrados, a tener entendimiento y disposición para escuchar las verdades de tu palabra, de esas palabras maravillosas que cada semana nos alientan y nos enseñan más cosas que debemos poner en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo que dejamos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás mirando a Dios? ¿Estás mirando a Dios? Hemos avanzado en el Evangelio de Lucas hasta el versículo 40 ya. Y hasta este punto hemos podido ver todo lo que la Biblia nos muestra, tanto en este Evangelio como en Mateo, acerca de la niñez o el nacimiento y la niñez del Señor Jesús. Vimos el tema de los pastores, los magos, vimos a sus padres huyendo a Egipto. Luego vimos el viaje de regreso a Nazaret. Aprendimos también en nuestro último estudio que en la infancia el Señor Jesús creció y tuvo que aprender como cualquier otro niño normal, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y lo vimos allí en la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Y una pregunta de seminario, ¿no? ¿Jesucristo pecó? ¿Podría pecar? Y la respuesta está allí en la palabra de Dios. No conoció pecado. Y en Juan 1:14 también nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno, repleto de gracia y de verdad. La respuesta es no. Jesucristo es Dios y por su propia naturaleza divina le hace apartarse de cualquier tipo de pecado. Por eso está lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no pecó. No pecó. Pero lo que sí aprendimos en nuestro estudio anterior es que el Señor Jesús, siendo niño, crecía físicamente, se fortalecía espiritualmente, se llenaba de sabiduría mentalmente, como cualquier otro niño normal, pero por supuesto su naturaleza divina estaba allí también. Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios. Y por eso la Biblia dice, la gracia de Dios estaba sobre él. Eso lo dice en el versículo 40. Y del 40 al 41 pasamos de la niñez a la adolescencia. El pasaje que acabamos de leer en Lucas es muy importante y resulta ser el único relato que aparece en toda la Biblia acerca de la adolescencia o la juventud del Señor Jesús.
Luego del versículo 52, hasta donde leímos, hay un salto temporal en los relatos bíblicos de unos 16 años, más o menos. Después de ese versículo, inicia el ministerio del Señor, el ministerio público del Señor Jesús, a la edad aproximada de 30 años. 30 años. Es importante este pasaje que estamos leyendo allí y adentrémonos entonces a mirar los acontecimientos que sucedieron allí. Versículo 41. Dice la palabra allí, Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Este versículo, o al comienzo de este versículo, la referencia a sus padres, por supuesto se refiere a José y María, pero no a Jesús. Por eso dice sus padres. Y lo voy a explicar en un momento de acuerdo al contexto cultural que vamos a mirar. Vamos por partes a revisar este versículo. Empecemos por la ciudad de Jerusalén. Hablemos un poco de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es una ciudad original que no es originalmente hebrea o judía. Esta ciudad realmente ya existía antes de que el pueblo de Israel llegara a tierra de Canaán a tomar posesión, a la tierra prometida. Por lo tanto, este nombre, el nombre de Jerusalén, ustedes pueden ver allí en pantalla un diagrama de lo que pudo haber sido Jerusalén en tiempos del Señor Jesús. La ciudad de Jerusalén viene posiblemente de un origen cananeo o amorreo, en cuyo caso el nombre significaría ciudad de Dios, por la palabra shalim en estos idiomas antiguos, o en hebreo podría significar ciudad de paz, por la palabra shalom. Jerusalén tiene dos partes: ciudad y paz o Dios, de acuerdo al contexto. En la Biblia también aparece mencionada la referencia a una ciudad llamada Salem, que aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 14:18 y en el Salmo 76:2. Este pasaje tiene que ver mucho, si ustedes recuerdan, cuando Abraham regresaba, ¿cierto?, de enfrentar a unos reyes, y dice la palabra de Dios que él se encuentra con el sacerdote y rey de Salem. Muchos historiadores afirman de que este Salem es referencia directa a Jerusalén. Jerusalén. También en el Antiguo Testamento la ciudad era conocida como Jebús. Esta referencia la encontramos en Josué 18:28 y también en Primera de Crónicas 11:4, cuando David tomó la ciudad. Y era llamada Jebús porque en ese tiempo los habitantes de esta zona eran los jebuseos. Por eso se llamaba así. Y hoy día, la zona donde está Jerusalén está bajo dominio árabe. Y su nombre actual es el Quds, que significa la Santa. No es Jerusalén. El nombre oficial, por decirlo de alguna manera en este momento para los árabes, es el Quds. Así se llama esta ciudad. Pero pues para los cristianos y los que conocemos la historia, sigue siendo Jerusalén. De hecho, es una de las ciudades más importantes del mundo, considerada la ciudad santa de 3 de las religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Para los judíos es el lugar del templo y la capital de la nación de Israel, ¿no? Para los cristianos, pues como sabemos, es el escenario del sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Y para los musulmanes es el lugar tradicional donde Mahoma, su profeta, ascendió, ¿no? Ahora, el texto nos dice, ahí en el versículo 41, que los padres terrenales del Señor Jesús iban todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando nosotros hablamos de la Pascua,
en nuestro contexto colombiano, muy enfocado a los festivos y a las costumbres de la Iglesia Católica que se han impuesto hace muchos años, la Pascua se entiende como el tiempo, ¿cierto?, de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Eso que sucede luego de que pasa la Semana Santa. La gente, muchos católicos se le acercan a uno y dicen felices Pascuas, ¿no? Pero la realidad es otra. La Pascua originalmente era el inicio de una fiesta conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Y es una de las 3 fiestas solemnes principales para los judíos. La fiesta de la Pascua se celebra para lo que nosotros viene siendo los meses de abril y mayo. Para ellos son el mes de Nisan y el mes de Iyar. La fiesta de la Pascua inicia un día e inmediatamente viene una fiesta de 7 días que se llama la fiesta de los panes sin levadura, terminando con otra fiesta que se llama las primicias. Esta fiesta de los panes sin levadura o de la Pascua se celebra celebrando la salida de los judíos de Egipto guiados por Moisés después de 400 años de esclavitud allí. Esto está escrito en el libro de Éxodo capítulo 12, donde la Biblia muestra cómo Dios ordenó a Moisés que los israelitas rociaran sangre, ¿cierto? Sacrificaran un cordero y rociaran sangre en las columnas, en los lados de la puerta y en el dintel, la parte superior. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor iba a pasar por Egipto y donde no encontrara esta señal iba a entrar y todos los primogénitos morirían en esa casa. Todos los hijos primogénitos. Pero si encontraba esta señal, pues pasaría de largo, ¿no? Por eso la palabra Pascua, como tal, significa eso, significa pasar por alto o seguir derecho. Eso es lo que realmente significa la palabra Pascua. Y de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 23, versículos 5 al 8, permítanme, lo voy a leer. Levítico 23, 5 al 8, si me pueden seguir está bien. Dice la palabra de Dios, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esto era santa convocación. La fiesta de la Pascua era seguida de los panes sin levaduras y tenía una duración de 7 días. Era una obligación para los varones asistir a esta celebración en Jerusalén. Por supuesto, esto se dio en medio del contexto del desierto, del pueblo de Israel en el desierto guiado por Moisés, antes de llegar a Canaán. Pero como sabemos en la historia, pues Israel después de esto fue invadida varias veces, ¿no? Llegaron los egipcios, llegaron los asirios, llegaron los babilonios, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo dispersión, hubo deportación de Israel y ya los israelitas o los judíos no estaban tan cerca como para llegar a estas fiestas a Jerusalén. Por eso los líderes religiosos de aquel tiempo habían establecido la obligatoriedad de la asistencia para todo varón que viviera a menos de 25 kilómetros alrededor de la ciudad. Era obligatorio asistir a esta fiesta todo varón que viviera a menos de 25 kilómetros alrededor. Por tanto, de acuerdo con esa norma y lo que dice Levítico 23 de la Santa Convocación, las mujeres no estaban obligadas a asistir y los niños menos.
La ciudad de Nazaret, de acuerdo a nuestra nueva tecnología de georreferenciación en Internet, quedaba al norte de Jerusalén, o mejor dicho, queda al día de hoy al norte de Jerusalén a una distancia de 103,62 kilómetros. Es decir, 4 veces más de la obligatoriedad. Y eso es en línea recta, ¿no? La vía sugerida en este mapa, pavimentada, tiene 146 kilómetros, que es esa rayita azul que ustedes ven ahí en pantalla. 103 kilómetros a pie. De acuerdo con esto y con la norma establecida para ese tiempo, pues José no estaba obligado a ir. Estaba muy lejos. Y María, que era mujer, pues tampoco. Sin embargo, la Biblia aquí en el versículo 41 nos dice claramente que ellos, porque está en plural, padres, iban todos los años a Jerusalén. Todos los años iban a celebrar la Pascua. Y en ese tiempo que iban, pues habían gastos. En ese tiempo que iban, necesitaban comer, hospedarse. También necesitaban dejar a Jesús porque a los niños no los llevaban. Esto me hacía recordar algo, mis hermanos. Durante la semana que acaba de terminar en Colombia sucedió algo por primera vez para nosotros. Por casi 40 años en que han existido aquí en Colombia las iglesias bautistas fundamentales, se ha procurado convocar a todos los hermanos de todas las iglesias nuevas, antiguas, y también de fuera de las iglesias bautistas, a una reunión en comunión y en unidad durante una semana. La Pascua duraba una semana, una vez al año. Interesante. Durante esa semana, que es una sola vez al año como la Pascua, se realiza la exposición de un tema basado en la palabra de Dios. Una conferencia que dura 5 días. Casi siempre o por lo general empieza un día lunes, festivo de agosto, y luego se extiende toda la semana siguiente, durante 4 días más, a razón de más o menos hora y media diaria. Esta reunión es la que conocemos o mencionamos nosotros como la reunión anual de iglesias, o la RAI. Y se hace una sola vez de las 52 semanas que tiene el año. Una sola vez. Pero para este año 2020, por primera vez y por causa de la pandemia, se tuvo que hacer de manera virtual, a través de Internet. Por primera vez en la historia de las iglesias en Colombia, nadie tuvo que desplazarse. Nadie tuvo que gastar dinero en transporte ni perder tiempo en trancones para llegar hasta Tenjo. Cualquier persona podría conectarse prácticamente desde cualquier lugar del planeta a través de Internet. Fabuloso, ¿no? Solo se requería algo que podemos ver en este versículo en José y en María. Y ese algo se llama disposición de corazón. Se necesitaba disposición y fijar la mirada en Dios. Y por supuesto acceso a Internet, ¿no? Sabemos que hay complicaciones para algunos lugares en este acceso. Sin embargo, podemos ver, para los que estuvimos en las conferencias, que muchos hermanos de muchas o varias de las iglesias brillaron por su ciberausencia. Pero hay otros hermanos que nos siguen dando ánimo, a pesar de la distancia. Por ejemplo, el pastor Juan Jarvis y el pastor Roberto Traub. El pastor Juan Jarvis, que como saben fue mi primer pastor, estuvo trabajando muchos años en Colombia como misionero con el pastor Roberto Traub, ¿no? Ellos ya están jubilados ambos. Como saben, el pastor Juan ha estado muy enfermo, pero ellos, cada vez que tienen oportunidad, nos comentan cómo anhelan, aún hoy, cómo ansían
la llegada de la reunión anual de iglesias. Todo el año están pensando en preparaciones, en qué se va a enseñar, en que esto edifique. Y si ustedes me preguntan a mí, me gusta la reunión anual de iglesias porque me gusta ver a los pastores, me gusta ver cómo el Señor va obrando y va creciendo su iglesia. Me gusta ver hermanos que no veía hace mucho tiempo de otras congregaciones, saludarles, abrazarles, preguntarles cómo están, gloriarse en el Señor, de ver cómo el Señor levanta siervos, cómo estos hermanos jóvenes en el pasado ahora son padres, son maestros, son diáconos, ¿cierto? Algunos misioneros. Y allí en ese lugar, en la reunión de las iglesias, es donde los podemos ver cara a cara, abrazarlos de verdad y saludarlos. Este año no se pudo. Y el pastor Roberto Trau nos dice siempre, anhelo esta reunión. Y ellos la anhelaban tanto que este año querían conectarse. El pastor Juan Jarvis, por su situación de salud, no pudo. Pero el pastor Roberto Trau, desde los Estados Unidos, en medio de su jubilación y también sus afecciones de salud y demás, allí estuvo. No faltó. No faltó un solo día a la reunión. ¿Saben por qué? Porque todavía tienen ese anhelo y ese gozo y esa disposición hacia las cosas del Señor. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo hacen estos hombres para tener ese anhelo después de tanto tiempo, no? Alguna vez le preguntamos eso al pastor Roberto Trau. Y él decía, lo aprendí de mi papá. Porque aunque él empezó él conoció al Señor, no en una iglesia bautista, su papá les enseñó a estar gozosos y comprometidos en la comunión de la iglesia. Y una de las premisas de su familia, que nació de su padre, era, si las puertas de la iglesia se abren, allí vamos a estar. Allí debemos procurar estar. Y el pastor Roberto Trau decía, mi papá me lo enseñó. Y yo se lo enseñé a mis hijos. Y el pastor Roberto miró a su papá y se le quedó en la mente. ¿Saben? En el tiempo del Señor Jesús, los judíos, habían muchos judíos que estaban muy lejos, porque habían sido llevados cautivos a miles de kilómetros. Y anhelaban con todo el corazón poder llegar a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y muchos estaban en unas situaciones tan complicadas y tan lejos que hacían lo imposible y anhelaban a veces casi toda la vida para poder estar al menos una sola vez en toda su vida en Jerusalén. Pero también en la época de Jesús, como vemos hoy día, hay esos hermanos que viven a 25.1 kilómetros de distancia, ¿no? Y que llegado el día dicen, no, es obligatorio hasta los 25, yo estoy a los 25.1, nada me obliga, no tengo que ir, mejor me quedo. Me quedo trabajando, me quedo viendo el partido, me quedo navegando por internet. Por supuesto estoy exagerando porque en ese tiempo no había nada de esto. Lo que quiero que veamos, mis hermanos, es que a pesar de la distancia, es notorio el anhelo y la disposición de José y de María para agradar a Dios. Anhelaban asistir a la fiesta de la celebración en Jerusalén, pero no solo lo anhelaban, no se quedaban anhelo, lo hacían. Aunque no era obligatorio para José porque estaba muy lejos, y menos para María porque era mujer. Quizás no estaban en las mejores condiciones económicas, pero eso no importaba. A pesar de los problemas económicos, lo hacían. ¿Y saben quién los estaba mirando? ¿Y saben al mismo tiempo quién estaba aprendiendo de reverencia y disposición hacia las cosas del Señor? El niño y joven Jesús.
Padres de familia, ¿cómo está su anhelo para escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo está su anhelo, su verdadero anhelo para congregarse? ¿Cómo está su espíritu de servicio en obediencia a Dios? ¿Cómo estás viviendo tu vida de creyente en tu casa? Y digo padre de familia porque saben, señores y damas, padres de familia, no es tanto lo que ustedes digan, sino lo que hacen. O lo que hacemos, porque yo me incluyo allí. Lo que nosotros hacemos lo están observando nuestros hijos. Lo están asumiendo nuestros hijos. Lo están aprendiendo nuestros hijos. ¿Cómo me hubiera gustado que para este tiempo ya hubiera sido levantada la cuarentena para poder ir a la RAI? Hace un año tuvimos el gozo con algunos hermanos de la congregación de ir a servir a los niños. Yo sé que lo recuerdan bien, ese es un gran gozo. Eso sucede en la reunión anual de iglesias y muchos hermanos, a pesar de la distancia de vivir lejos, hay hermanos que viven en Usme. Hay hermanos que se han venido desde Medellín, desde Villavicencio, a congregarse en la reunión anual de iglesias y a lavar baños, a organizar sillas, a ayudar a cuadrar los carros, a servir en los niños, a hacer el tinto. ¿Cómo está tu anhelo de servicio a Dios? ¿Estás mirando a Dios o tienes otras prioridades donde tienes puestos los ojos en este momento? ¿Hacia dónde estás mirando, padre de familia? Porque hacia donde tú estás mirando, hacia allá también están viendo tus hijos. Los varones, mis hermanos, seguimos teniendo la responsabilidad delante de Dios de la vida y la fortaleza espiritual de nuestra familia. Y a veces no nos damos cuenta de que nuestros hijos nos ven, de que nuestras esposas están desanimadas, de que todos los que viven cerca de nosotros nos están mirando y a veces somos ejemplo vivo de nuestra vida espiritual. Somos ejemplo para la vida de muchos de ellos. Y las costumbres en el tiempo de Jesús dictaban que era totalmente obligatorio para los que vivieran en menos de 25 kilómetros. José y María vivían más de 100 kilómetros y no fallaban ni un solo año en ir. Y en su casa el niño Jesús, los conocidos cercanos, sus vecinos, sus familias, veían eso. Veían la piedad de José y de María. Veían su disposición para las cosas de Dios. Por eso en esta simple frase, registrada por el doctor Lucas en el versículo 41, podemos ver esa disposición hacia las cosas de Dios al interior de la familia donde el Señor Jesús estaba creciendo. Habían prioridades. Con plena seguridad en esa casa había una copia completa de la palabra de Dios hasta ese momento, de las Escrituras, del Antiguo Testamento que conocemos hoy. En un estudio publicado por ABC, lo pueden consultar y ver los porcentajes y demás, publicaron un estudio llamado Las Edades del Aprendizaje. Todo tiene su tiempo y me llamó la atención por eso, porque dice todo tiene su tiempo. Y los resultados son los siguientes. Los 6 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del ser humano porque en ellos el niño configura sus habilidades psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. Eso lo dice una doctora y pedagoga que hizo el estudio. Dice que en el primero y el segundo año de vida se establece el apego y aprende en casa, cómo interactuar con los demás. De los 3 a los 6 años se encuentran inmersos en un activo proceso de aprendizaje gramatical.
sin estar exentos a dificultades, ¿no? Por eso vemos niños que dicen, por ejemplo, yo sabo. Están aprendiendo. Pero lo que destaca los doctores que hicieron este estudio es que a esa edad, entre los 3 y los 6 años, los niños son esponjas impresionantes, capaces de aprender de manera natural más allá de lo que nosotros podemos pensar o considerar. De los 6 a los 7 años, el niño ya tiene cierta madurez y habilidad para disfrutar y aprender lo que es leer y escribir. Adquiere destrezas, aplica mucho tema de manualidades, pero excepto en el primer año de vida, estos especialistas concluyen que en ningún otro momento de la vida de una persona se produce un cambio físico tan importante y a nivel emocional también como el que vive una persona en la pubertad, en la juventud, en la adolescencia. Y entre los 11 y los 12 años empiezan a afianzar su manera de pensar, a plantear hipótesis, a razonar. Y parte de esa formación tiene que ver con el entorno, con quienes lo rodean. Mis hermanos, hoy día muchos padres de familia creen que sus hijos son como son por culpa de los maestros del colegio o por culpa de los maestros de la escuela dominical y le chutan la responsabilidad a estas personas cuando la responsabilidad de muchas de las acciones de sus hijos son consecuencia de lo que aprendieron en el hogar. La responsabilidad en la palabra de Dios no está en el maestro de escuela dominical ni en el colegio, en el maestro, está en los padres. ¿Cómo es la vida espiritual de sus hijos luego de que pasan a la vida adulta? La vida o el fracaso espiritual de sus vidas no es culpa de las escuelas, es culpa de los padres. Incluso, tristemente, en nuestra sociedad hoy día parece inconcebible que un niño sea educado en casa, ¿no? Hay niños que desde los 6 meses que se destetan ya se meten a un jardín infantil porque los papás tienen que trabajar. Ya no hay tiempo para criar hijos. Entonces, creemos fácilmente cómo dejar la responsabilidad en otros y no asumir la responsabilidad que Dios nos puso. Pero esa responsabilidad parece que José y María la tenían muy, muy clara. Y el versículo 42 nos dice, cuando tuvo 12 años, en referencia al Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La educación en el entorno judío de aquel tiempo era un poco diferente a lo que nosotros entendemos hoy día. La responsabilidad de la educación para los hijos fue otorgada a los padres en Deuteronomio. La palabra registrada allí dice, estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal a tu mano y estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros, padres, somos responsables de la vida y madurez espiritual de nuestros hijos. Seguramente el Señor Jesús, en el tiempo en que estuvo en la tierra, fue formado en casa, pero también tuvo que tener una formación en las sinagogas, porque en el tiempo de Jesús, cuando el Señor Jesús crecía, habían sinagogas o escuelas en las sinagogas donde se estudiaba precisamente la palabra de Dios. Era muy parecido a lo que conocemos hoy como la escuela dominical. El niño judío era enviado a esta escuela a partir del 5º año de vida. Los alumnos estaban por lo general sentados en el piso, formando una media luna, o alrededor del maestro que estaba en pie. Pero siempre veían de frente al maestro. Siempre veían de frente al maestro. Cuando
llegaban a la edad de 10 años, solo estudiaban Biblia. Memorizaban pasajes, libros completos del Antiguo Testamento. De manera especial se enfocaban en el libro de Levítico. Iniciaban con Levítico y cuando ya estaba totalmente memorizado, continuaban con los profetas y finalmente el resto de las escrituras. Pero esto era reforzado todos los días en casa por los padres. A los 13 años de edad, el niño ya debía saberse el Pentateuco. A los 13 años de edad, el niño era considerado un hijo de la ley. Y dentro del contexto judío ya era considerado un adulto responsable. Pero antes de llegar a esa instancia, que tiene un nombre específico, el Bar Mitzvah se llama esto. Esto que sucedía a los 13 años. Antes del Mat Bisbar o Mitzvah, el niño tendría que empezar a asistir a las fiestas solemnes de los judíos. Es decir, un año antes era la primera vez que un niño judío asistía a la celebración de las fiestas de la Pascua, antes de ser nombrado un hijo de la ley. Por lo tanto, es importante lo que dice aquí Lucas cuando tuvo 12 años, porque lo más probable es que era la primera vez, probablemente era la primera vez que el Señor Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Antes no había ido, de acuerdo con esto. Y ahí venía a mi mente eso que les preguntaba yo al comienzo, su primer viaje, ¿cuál era? Y yo recuerdo esos paisajes que veía en el llano y recuerdo la primera vez que vi el mar. Ustedes se imaginan al Señor Jesús llegando a Jerusalén y viniendo de un pueblito, ¿no? Viniendo de Nazaret. Después de varios días de camino, llegar y ver una muralla y una ciudad así. Y luego entra a Jerusalén y ve las escaleras para entrar a la planicie del templo, ahí en el monte Moriah. Un espectáculo así. Gente de muchos lugares, judíos que venían de todos lados, dispuestos a alabar a Dios. Y subió esas escaleras y llegó al templo. Increíble. Jesús, viniendo de un pueblito, llega por primera vez a Jerusalén. Yo creo que eso tuvo que haber impactado al Señor en su condición humana. Pero más impactante debió ser presenciar, ver y ser parte de todo el ejercicio que ya tenía en la mente a partir de todo lo que había aprendido durante sus años de vida en Nazaret. ¿Cómo se celebra la Pascua? ¿Cómo es una ofrenda a Dios a diario? ¿Cómo es la celebración del tiempo de los panes sin levadura? Debió ser una experiencia increíble para cualquier joven de 12 años en ese tiempo. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. La obligatoriedad de la asistencia a esta fiesta, ya sabemos que era para varones que vivieran a menos de 25 kilómetros, pero debían estar los que llegaran de manera obligatoria 3 días. 3 días de la fiesta. La Pascua y 2 días de la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, aquí el versículo 3 nos dice, al regresar ellos, acabada la fiesta. José y María no hacían estas obras de adoración a Dios solo por la norma obligatoria. Ellos fueron y se quedaron hasta el final. Estuvieron toda la semana con disposición, puestos los ojos en Dios. Y Jesús estaba allí con ellos viendo cómo actuaban. ¿Cómo actuaban? Sin embargo, sucedió algo curioso allí.
regresaron y viendo, voy a leer versículo 44 y 45, y pensando que estaban entre la campaña, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Esto no debemos interpretarlo como un descuido de los padres. La verdad es que la palabra caravana, o mejor, la palabra compañía que aparece allí, en el original es la palabra sudonia, que se traduce viaje acompañado o viaje en compañía. Y por supuesto en ese tiempo, toda la zona que tenían que atravesar desde Nazaret hasta Jerusalén, habían desiertos, habían bosques, habían fieras salvajes, habían animales y también habían ladrones. Tenían que pasar por zonas que no eran muy bonitas de pasar solos. Entonces lo que hacían, por lo general, y más que era una fiesta de Santa Convocación, era reunirse en varias familias, armaban una caravana, tenían provisiones, animales, y llegaban con todo esto desde Nazaret hasta Jerusalén. Por lo general en estas campañas, los hombres viajaban aparte, las mujeres viajaban aparte, y en algunas ocasiones los niños, bajo la supervisión de algunas mujeres, viajaban también en un grupo aparte. Entonces, cuando se detenían, se encontraban, o cuando llegaban a la ciudad y a desempacar y demás. Mientras tanto, en el resto del camino, no. Entonces, posiblemente podían haber personas, y estoy especulando un poco porque no sé, no lo dice la palabra de Dios con exactitud. Posiblemente el Señor Jesús estaba bajo la custodia de algunas otras mujeres, y José, cuando arrancó el viaje de vuelta, pues quizás pensó o está con el grupo de los niños o está con la mamá. Y María, que iba por aparte, pues quizás pensó lo mismo, o está en el grupo de los niños o está con el papá. Y dice aquí que lograron caminar un día o camino de un día. Cuando la Biblia menciona camino de un día, se refiere a una distancia que se calculaba en codos, especialmente para el día de reposo. Y el camino de un día se calculaba en 80,000 codos. Y un codo, que era una medida más o menos estándar en ese tiempo, era aproximadamente 45 centímetros. Si nosotros multiplicamos eso por 80,000, estamos hablando más o menos de 35 kilómetros. 35 kilómetros de distancia habían recorrido cuando se dieron cuenta de que no estaba. Y dice allí que estuvieron entre las personas buscándolos, fueron donde los parientes, fueron donde los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y pensaba, y yo me acordaba de mi infancia también, cuando fui joven. Una anécdota que me sucedió también en un diciembre, cuando yo tenía unos 7 años quizás de edad. Estábamos bueno, no sé si la mayoría los conoce, en Cafam de Melgar. En esa época, Cafam es lleno de gente, repleto, y hay muchas actividades que recreacionistas hacen todos los días. Recuerdo que salíamos de un evento masivo que había en la Concha Acústica en ese tiempo. Serían, no sé, pasadas las 8 de la noche quizás, algo así. Recuerdo, en ese tiempo iba yo con mi mamá, mi papá y mi hermano. Yo iba de la mano de alguno de ellos. Y recuerdo que en el camino, saliendo en esa cantidad de gente de la Concha Acústica, íbamos de camino y yo empecé a escuchar un sonido fuerte de una rana. Y sonaba muy duro el croar de una rana. Y inmediatamente volteé a mirar y me enfoqué en la rana. Me fui hacia donde estaba el sonido, salí del pavimento, me metí a un pastal. Recuerdo que estaba muy oscuro, pasé unas palmeras que habían allí, me empecé a meter más en la oscuridad, había charcos, todo esto, seguía adentrándome en ese pasaje oscuro, cuando de repente vi unos ojos saltones brillantes. Estaban muy cerca, pero ya no oía el sonido. Y ahí en medio de la oscuridad lo vi. Y me lancé encima del animalito y logré atrapar a este sapo.
Recuerdo muy bien que lo tomé en mis manos. Recuerdo muy bien que era tan grande que no lo alcanzaba a coger con una sola mano, me tocaba con ambas. Y las patas se estiraban por fuera de mis manos. Y yo lo daba la vuelta y lo miraba. Y como estaba tan oscuro, bueno, empecé a salir del pastizal muy emocionado, triunfante, con mi logro y mi trofeo en la mano. Y cuando salía de la calle, oh sorpresa, no había papá ni mamá. Habían poquiticas personas que ya estaban, los últimos que salían de la concha acústica, ya la demás gente, el resto de la multitud se había dispersado. Y al comienzo me sentí asustado, pero no solté mi trofeo, lo tenía ahí en la mano. Y me acordé de mi papá. Me acordé que cuando llegamos allá a ese lugar, mi papá me dijo, memorícese bien el nombre de la cabaña, memorícelo bien. Y si le pasa algo, no se salga, sino busca un celador y le dice, la cabaña mía es tal. Pues eso hice. Me fui caminando. Coincidencialmente después supe que caminé en sentido contrario hacia donde estaba la cabaña, hacia el otro lado. O sea, me alejé más. Encontré a un celador, le dije, esta es mi cabaña. El celador me llevó hasta la cabaña. Yo llegué a la cabaña y no había nadie. La luz de la salita estaba prendida, pero no había nadie. Estaba cerrado con candado y le dije, gracias. Me trepé por la reja, me entré a la salita, me senté y me puse a jugar con mi rana, ahí encima de la sala. Pasó media hora, pasó una hora, pasó hora y media. Como a las 2 horas apareció mi papá muy preocupado, mi mamá angustiada y llorando, y mi hermano mayor también un poco asustado. ¿Dónde estaba? ¿Por qué nos hace esto? Muy parecido a lo que pasa aquí en este texto, ¿no? Llevamos 2 horas buscándolo por todas partes. Hablamos con policías, celadores, fueron al médico, al hospital. Como buenos colombianos y como buen ser humano, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza es todo lo peor, ¿cierto? Y no imagino cómo debió ser el susto de José y María luego de haber avanzado un día completo, 30 y pico de kilómetros por caminos peligrosos y percatarse de que su hijo no estaba. No estaba en la caravana. No sé qué se les pudo haber ocurrido, se lo robaron, lo sacaron de la caravana y lo secuestraron, lo vendieron a mercaderes, se lo comió un animal, no sé. Imagino la angustia de estas personas buscándolo por toda la caravana. No lo encontraron, lo único que les quedaba era devolverse a Jerusalén. Y la caravana no se iba a devolver con ellos, les tocaba solos. Y se devolvieron y el versículo 44, perdón, 46, dice que aconteció que 3 días después, y ese 3 días después incluye el día de ida, más un día de vuelta, más otro día buscándolo. Y me daba risa pensar cómo estaba de tranquilo el Señor Jesús y dónde estaba, porque me acordaba de cómo estaba yo de tranquilo con mi rana allá en esa cabaña, mientras mis papás estaban angustiados buscándome, y solo pasaron 2 horas. Versículo 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Como yo les mostraba hace un rato, en las sinagogas la gente se disponía de una manera así. Las personas que sabían estaban allá de pie, los demás alrededor sentados prestando atención, quizás preguntando una que otra vez. Pero la escena cuando llegaron al templo era esta. El niño estaba en medio, entre ellos, rodeado por los doctores de la ley, hablando cara a cara, de tú a tú con ellos. ¡Wow! Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántas cosas pudo haber aprendido el Señor Jesús en casa de José y María? Una familia piadosa, de verdad piadosa, comprometida,
que servía a su Señor, que gustaba agradar a su Señor. ¿Cuántas cosas aprendió Jesús estando con los rabinos en Nazaret? ¿Cuánto aprendió Jesús en ese tiempo, 3 días, sentado en medio de doctores hablando con ellos? Seguramente muchas de estas actitudes las vio de sus padres. Mis hermanos, padres, llegamos al tiempo de las aplicaciones para el día de hoy. Señores padres de familia, en primer lugar, la responsabilidad de la vida espiritual de nuestros hijos delante de Dios recae sobre nosotros, no sobre los maestros, las escuelas o las iglesias. Y pensando en esto, es posible que muchos de nosotros tenemos cosas que cambiar, que mejorar en nuestra vida como creyentes. Segundo, ¿qué esperas de tus hijos, padres de familias? ¿Quieres que tu hijo lea la Biblia? Pues lee tú la Biblia con ellos. ¿Quieres que tengan vida de oración? Ora con ellos. ¿Quieres que sirvan al Señor? Pues sirve tú al Señor. Porque tus hijos, mis amados hermanos, aprenden de lo que tú eres, más de lo que tú crees. Nuestros hijos nos ven, mis hermanos, y están aprendiendo todos los días de nosotros, de nuestra actitud, de nuestras palabras. En tercer lugar, bueno, ahí está 4, pero es el tercero. Debemos saber que las personas jóvenes deben anhelar el conocimiento de la voluntad divina. Cuando en el tiempo de Jesús se les enseñaba a los jóvenes de la Pascua, se les enseñaba de tal manera de que solo tuvieran una pregunta por hacer. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esta fiesta? Y cuando se les explicaba, inmediatamente empezaban a tener el anhelo. Yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero ir a adorar. Yo quiero ir a celebrar esta fiesta. Las personas jóvenes deben anhelar el conocimiento de la voluntad divina. Deben anhelar asistir con reverencia a la congregación. Deben anhelar aprender de la palabra de Dios. Deben aprender también a hacer preguntas en la congregación con respeto y a compartir con otros para incrementar su conocimiento en la palabra de Dios. Pero esto lo aprenden con ejemplo, mis hermanos. Y ese ejemplo debe venir desde los padres, desde el hogar. Y finalmente, mis hermanos, cuando cada uno de nosotros como padres busquemos esos anhelos en nuestros hijos, primero debemos mirarnos nosotros al espejo. Porque ellos nos están viendo a nosotros. Por eso la pregunta del estudio de hoy es esta. ¿Estás viendo a Dios? ¿Estás de verdad viendo a Dios? ¿O qué es lo que estás viendo? Porque posiblemente eso que tú estás viendo es lo mismo que ven tus hijos. ¿Y cómo le vamos a exigir a nuestros hijos que vean a Dios si nosotros no estamos viendo a Dios? ¿Estás viendo a Dios? Oremos. Señor bendito, gracias te doy por el ejemplo de vida que podemos encontrar aquí en los padres terrenales de tu Sagrado Hijo. Señor, hay tantas verdades en tu palabra que a veces desconocemos, que asumimos como ciertas porque la sociedad nos enseña cosas incorrectas. Creemos que la responsabilidad de la formación del carácter, de la formación espiritual, de la formación intelectual de nuestros hijos es responsabilidad de las instituciones, de colegios, de maestros. Pero tu palabra es clara. Como padres debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y eso implica un esfuerzo, yo sé,
en este tiempo. Para muchos que quizás tenemos desórdenes en el tiempo, en tareas, que quizás no hemos logrado organizar algunas cosas y no sacamos el tiempo debido a diario para hablar de tu palabra, para sentarnos con nuestros hijos a leer, para compartir, para entender tu verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a ser mejores padres. A estar más preocupados de la vida espiritual de nuestros hijos. Ayúdanos a sacar el tiempo a diario para orar, para leer, para enseñar a nuestros hijos en el camino, al levantarse, al acostarse. Señor, danos guía. Danos entendimiento, en vez de estarnos quejando por la forma en que están actuando nuestros hijos. Ayúdanos a ser ejemplos y guía para ellos, a partir de tu palabra. Ellos nos miran, ellos aprenden. Señor, que cuando nos estén mirando y aprendiendo, puedan ver a personas que te aman, a personas que quieren agradarte, a personas que día a día tienen su mirada puesta en ti. Ayúdanos a estarte mirando, Señor, concentrados todos los días, para que nuestros hijos aprendan a poderte ver, mirarte concentrados cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias a todos por su paciencia, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Paz. Bendiciones para todos mis hermanos. Espero que me hayan podido escuchar bien. Estaban saliendo unos avisos aquí de problemas de internet. Espero que me hayan podido oír bien. Gracias, pastor. Un abrazo para todos. Chao a todos. Mi hermano Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestro nuevo integrante de la familia de Cristo? Uy, te escucho como un robot.